Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto fundamental, clave para entender mucho de México, de su cultura, de su fe. Hablamos del Nican Mopogua. Exacto. Es este relato, originalmente en náhuatl, que nos cuenta las apariciones de la Virgen de Guadalupe allá en el Tepeyac. Una historia que, bueno, todos conocemos de alguna forma. Sí, pero nosotros nos vamos a basar en una fuente específica, ¿no? Una edición multilingüe del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y ojo, nos vamos a enfocar en la versión en español que trae esa edición. Que es importante, porque esa versión en español es la que, digamos, ha circulado más ampliamente durante siglos y ha formado la idea que mucha gente tiene del relato. Justo. Así que la idea hoy es, desmenuzar esa narrativa. Queremos seguirle los pasos a Juan Diego, entender bien el mensaje, cómo fue ese encuentro con el obispo, todo como lo cuenta este texto en español. Y captar no solo los hechos, sino, pues, la atmósfera, ¿no? Esos detallitos que lo hacen tan especial. Claro, Porque lo fascinante es eso, ¿no? Como un texto que tiene casi 500 años sigue tan vivo. Tiene una carga poética, cultural, espiritual. Es mucho más que un simple recuento de hechos. totalmente de acuerdo. Es una narración que, de alguna manera, ha forjado identidades y sigue resonando hoy. Empezamos por el principio. Venga, el texto arranca directo, ¿no? Aquí se narra cómo apareció la Virgen María en el Tepeyac. Nos pone en contexto. Exacto, año 1531. O sea, apenas 10 años después de la caída de México Tenochtitlán. Un momento, pues, de calma aparente, pero de muchísima transformación. Sí, el texto dice que era un tiempo en que ya brotó, ya verdece, la fe en el verdadero Dios. Una paz, digamos, incipiente. Y en ese contexto aparece nuestro protagonista, Juan Diego. El texto lo describe como un indito, un macehual, un hombre común, humilde, de Cuautitlán, pero que iba a Tlatelolco para sus asuntos religiosos, ¿no? Para aprender. Su condición, su humildad, va a ser importante en toda la historia, ¿verdad? Fundamental. Y la historia arranca un sábado, muy de madrugada. Juan Diego va de camino, como decías, a Tlatelolco. Y al pasar por el cerro del Tepeyac, escucha algo extraordinario. Un canto de pájaros preciosos, algo nunca oído. Sí, un canto tan hermoso que dice que superaba al de los coyoltótoles y los sinichcanes, aves muy apreciadas. El cerro parecía responder. Y él se queda maravillado. Se pregunta si es digno, si está soñando, si acaso llegó a la tierra florida, al paraíso de sus antepasados. Es un momento de pura epifanía, ¿no? Y justo entonces escucha que lo llaman por su nombre. Con cariño, además. Juanito, Juan Dieguito, desde la cumbre del cerro. Él sube, dice el texto, que sin miedo, al contrario, como alegre. Y ahí la ve, a una noble doncella. Y la descripción es, bueno, impresionante. Detalladísima, su ropa brillaba como el sol. Las piedras donde estaba parada parecían lanzar rayos como jades preciosos. Incluso la tierra alrededor dice que parecía reverberar como un arco iris. Y la vegetación del lugar, que era árido, ¿no? Mezquites, nopales. Sí, parecían como plumas de quetzal, como si fueran de turquesa, de oro, una visión espectacular. Claramente mezcla símbolos de divinidad, pero también elementos muy valiosos de la cultura indígena. El jade, el quetzal, la turquesa. Él se postra. Ella, muy amablemente, le pregunta a dónde va. Y él le explica, ¿no? Que va a Tlatelolco a aprender las cosas de Dios que enseñan los sacerdotes, los sustitutos de Dios, dice él. Y entonces viene el momento clave. Ella revela quién es. Directo. Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Una presentación contundente. Y ahí mismo expresa su deseo. Quiere que le construyan una casita sagrada en ese lugar, en el Tepeyac, un templo, para poder ahí mostrar su amor, su auxilio, su compasión. Y fíjate a quiénes, a todos los habitantes de esa tierra, a los que la amen, la busquen, confíen en ella. Se presente como una madre para todos,
Dice que escuchará su llanto, sus tristezas, para remediarlas. Y para lograr esto, le da una misión muy específica a Juan Diego. Sí, mandarlo con el obispo, que en ese entonces era Fray Juan de Zumárraga, recién llegado además. Tiene que ir y contarle todo lo que vio y oyó, y el deseo de la Virgen de tener su templo ahí. Ahí ya empieza una tensión interesante, ¿no? Un hombre humilde, un igual, como mensajero ante la máxima autoridad de la Iglesia en ese momento. Totalmente. Y ella le promete recompensarlo por su esfuerzo. Él acepta con mucha humildad, claro, y se despide. Va directo al palacio del obispo. Pero bueno, como era de esperarse. Le cuesta trabajo que lo reciban. El texto dice que tuvo que esperar mucho rato. Era difícil llegar hasta el obispo. Finalmente entra, se arrodilla y le cuenta todo tal cual lo vivió. Pero el obispo, bueno, lo escucha, sí, pero el texto es muy claro. Como que no mucho lo tuvo por cierto. Muestra escepticismo. Le dice que vuelva otro día, que necesita oírlo con más calma, pensarlo mejor. Y Juan Diego sale de ahí muy triste. Siente que no cumplió, que su mensaje no fue recibido. Regresa al Tepeyac, ya atardeciendo, y encuentra a la Virgen esperándolo en el mismo lugar. Se postra de nuevo y le cuenta lo que pasó, la incredulidad del obispo. Y aquí viene esa parte tan fuerte donde él mismo se menosprecia. Sí, le pide a la Virgen que mejor mande a alguien importante, a un noble, alguien conocido, respetado, porque él siente que no es nadie. Usa unas metáforas tremendas, ¿no? Dice, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, cargador, soy parihuela, armazón para cargar, solo soy cola, soy ala, no es lugar de mi andar ni donde tú me envías. Es una expresión de humildad casi dolorosa. Refleja muy bien quizá esas jerarquías sociales tan marcadas de la época. Pero la respuesta de la Virgen es firme. Le dice que sí, que tiene muchos mensajeros a quienes podría enviar. Nobles, importantes. Pero, insiste, dice que es necesario, es preciso que sea él, Juan Diego, quien interceda, que por su mediación se cumpla su voluntad. Y le ordena, dice el texto con rigor te mando, que vuelva al día siguiente a ver al obispo, que insista y que le diga claramente quién lo envía. La siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios. Sin lugar a dudas. Esta insistencia en que sea él es uno de los puntos teológicos y narrativos más fuertes, ¿no crees? Totalmente. A menudo se interpreta como eso, como una elección divina que valora la humildad por encima del estatus, invierte las expectativas. La misión recae justo en quien se siente menos capaz. Y a pesar de su temor a no ser creído, de nuevo, Juan Diego acepta. Dice que irá gustoso, aunque quizá no lo reciban bien. Promete volver con la respuesta del obispo al día siguiente. Así que al día siguiente, domingo, va primero a Tlatelolco, oye misa, cumple con sus obligaciones. Y de ahí al palacio del obispo otra vez. Y otra vez le cuesta entrar. Tuvo que rogar mucho, dice el texto. Finalmente lo dejan pasar. Se arrodilla de nuevo ante el obispo. Llorando, le repite el mensaje de la Virgen y su petición del templo. Esta vez el obispo reacciona diferente. Le hace muchísimas preguntas. Quiere detalles. ¿Dónde la vio? ¿Cómo era exactamente? Juan Diego le cuenta todo con detalle. Y al obispo le queda claro, por la descripción, que se trata de la Virgen María. Pero aún así, no es suficiente. Dice que no puede mandar a hacer el templo solo con su palabra. Necesita algo más. Y aquí es donde pide la prueba. La señal. Dice, es muy necesaria alguna señal para que se pueda creer que te envía la misma Señora del Cielo. Es un momento crítico. Por un lado, la prudencia de la autoridad eclesiástica, ¿no? No creer a la primera, pero también la barrera de la incredulidad que hay que superar. Juan Diego, sin dudarlo, le dice que sí, que él le pedirá a la Señora del Cielo la señal que pide. El obispo, al ver su convicción, como que ya empieza a creer un poco más. Lo despide, pero toma precauciones. Manda gente de su confianza a seguirlo en secreto, a vigilarlo. querían ver a dónde iba, con quién hablaba, querían pruebas, pero también comprobar si era un engaño. Pero pasa algo extraño. Los espías lo siguen, pero cerca del Tepeyac, en un puente de madera sobre una barranquita, lo pierden de vista. Desaparece. Lo buscan por todos lados y no lo encuentran.
Regresan al palacio frustrados, enojados. Y le dicen al obispo que Juan Diego seguro miente, que solo inventa o sueña. Y que si regresa hay que castigarlo para que no ande diciendo esas cosas. La cosa se pone tensa. Mientras tanto, Juan Diego ya está con la Virgen. Le está contando que el obispo pidió una señal, y ella lo escucha con calma. Le dice, «Bien está, hijito mío, que vuelva al día siguiente, lunes, y ella le dará la señal». Le reitera su promesa de recompensa por su trabajo y su fatiga. Lo despide con confianza. Pero lunes, Juan Diego no va. No, surge un imprevisto, algo muy humano, muy terrenal. Su tío, Juan Bernardino, que vivía con él, se pone muy enfermo, gravemente enfermo. Llaman a un médico, pero no hay mucho que hacer. El tío está agonizando. Y en la noche, el propio tío le pide a Juan Diego que por favor vaya muy temprano, el martes, a Tlatelolco. Pero esta vez a buscar un sacerdote. Para confesarse, para prepararse a morir. Aquí el relato nos muestra un conflicto muy real, ¿no? El deber familiar urgente, la piedad filial, contra la cita divina para recoger la señal. Totalmente. Y Juan Diego, pues, prioriza a su tío. Es comprensible. El martes, antes del amanecer, sale a buscar al sacerdote. Pero toma una decisión. Decide darle la vuelta al cerro, rodearlo por el otro lado, por donde sale el sol, para no pasar por donde solía encontrarse con la Virgen. Quería evitarla. No por falta de fe, sino para no retrasarse en su misión urgente de ayudar a su tío moribundo. Un intento muy humano de esquivar el encuentro divino por una causa justa. Pero claro, no funciona. La Virgen, que el texto dice que perfectamente a todas partes está mirando, le sale al encuentro. Baja del cerro y le pregunta a dónde va, ¿por qué tanta prisa? Él se apena mucho. Se postra, le da los buenos días y le explica la situación. La gravedad de su tío, la urgencia de traer a sacerdote. Le pide perdón por no haber ido el día anterior por la señal. Le pide paciencia. Le promete que, en cuanto cumpla con su tío, volverá. Y es entonces cuando la Virgen pronuncia esas palabras, quizás las más famosas, las que más han consolado a la gente por siglos. Sí, son palabras llenas de ternura y poder. Le dice, «Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el más pequeño, que no es nada lo que te espantó o lo que te afligió. No se turbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o cosa penosa y aflictiva». Y luego, la culminación de ese consuelo. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Es una declaración de protección maternal absoluta, potentísima, y remata preguntando, ¿acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Y le da la noticia clave para su preocupación. Que no te aflija la enfermedad de tu tío, que de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya sanó. Y el texto mismo intercala una nota confirmando que en ese preciso instante Juan Bernardino sanó. Con esto, la Virgen libera a Juan Diego de su angustia. Lo tranquiliza completamente y lo reenfoca en la misión original. Él, ya consolado, le pide ahora sí que lo envíe con la señal para el obispo. Está listo. Ella entonces lo manda a subir a la cumbre del cerrito, a ese lugar donde se habían encontrado antes. Un lugar que, como ya dijimos, era descrito como pedregoso, lleno de abrojos, huizaches, nopales. Donde no se daban flores finas, y menos en diciembre, que hacía mucho frío. Le dice que allí encontrará flores, que las corte, las junte, las recoja y se las traiga. Juan Diego sube, sin dudar, y se encuentra con el milagro. Una maravilla. El texto dice que encontró flores las más variadas, bellas y hermosas, pero no cualquier flor, sino como las de Castilla. Flores filinas exóticas para ese lugar, pero que el obispo español reconocería. Frescas, dice, abiertas, llenas de rocío, con una fragancia increíble. Flores completamente fuera de temporada y fuera de lugar. Imposibles. Las corta con cuidado y las va juntando en el hueco de su tilma, de su ayate. El detalle de que sean flores de Castilla es muy interesante, ¿no? Como un puente cultural hasta en la señal misma. Sí. Baja entonces con las flores y se las presenta a la Virgen. Y ella, con sus propias manos, toma las flores, las ve y las vuelve a colocar,
arreglándolas dentro de la tilma de Juan Diego. Un gesto muy personal, muy maternal también. Y le da las instrucciones finales. Esas flores, le dice, son la señal para el obispo. Debe llevarlas y mostrárselas solamente a él, contarle todo lo que pasó, cómo lo envió a la cumbre a cortar las flores como prueba. Y que con eso el obispo entenderá y hará lo necesario para que se construya el templo que ella desea. Le reafirma su confianza en él. Ahora sí, Juan Diego va camino a México, a la ciudad. Va contento, dice, seguro de que ahora sí todo saldrá bien. Va cuidando mucho las flores en su ayate. Llega al palacio del obispo. Y otra vez, los sirvientes, los porteros, no lo quieren dejar pasar. Ya sea porque era temprano, o porque ya les habían dicho los espías que era un mentiroso, o simplemente porque lo veían molesto. El caso es que lo ignoran. Pero él se queda ahí, esperando pacientemente. Y los sirvientes notan que trae algo en el hueco de su tilma, algo que cuida mucho. La curiosidad les gaña, se acercan. Le piden que muestre qué trae. Él, viendo que no lo puede ocultar, les enseña un poco las flores. Y los sirvientes se quedan asombrados. Ven esas flores tan hermosas, tan frescas, en pleno invierno. Se maravillan. Y pasa algo más muy curioso. Intentan agarrar algunas flores. 3 veces, dice el texto. Pero no pueden. No sienten las flores como algo real, sino que les parecen como pintadas o bordadas o tejidas en la tilma. No las pueden arrancar. Un detalle fascinante, ¿verdad? Quizás para proteger la señal, o para enfatizar su origen sobrenatural. Podría ser. El caso es que los sirvientes, ya impresionados por esto, van corriendo a avisarle al obispo. Le cuentan lo de las flores maravillosas y cómo no pudieron tomarlas. El obispo, al oír esto, comprende de inmediato. Esa tiene que ser la prueba. Esa es la señal que Juan Diego le trae. Ordena que lo hagan pasar al momento. Se acabó la espera. Y llega el clímax de la historia. Juan Diego entra, se postra ante el obispo como las otras veces. Y él le relata todo de nuevo, la petición de la señal, las palabras de consuelo de la Virgen, su seguridad sobre la salud del tío, la misión a la cumbre del cerro. El hallazgo milagroso de las flores en ese lugar imposible, cómo ella misma se las arregló en la tilma y le dijo que esa era la prueba definitiva para él. «Vela aquí», dice Juan Diego, «recíbela», y extiende su tilma blanca, su ayate. Y al momento en que todas las flores preciosas caen al suelo, Ahí mismo en la tilma, se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios. la imagen que hoy se venera, impresa inexplicablemente en esa tela rústica de ayate. El milagro final y más duradero. La reacción es de asombro absoluto. El obispo y todos los que estaban ahí presentes se arrodillan. Están maravillados, conmovidos. El obispo llora, le pide perdón a la Virgen y también a Juan Diego por no haber creído antes, por su duda. Ahora sí, la prueba es irrefutable. El mismo obispo, con reverencia, desata la tilma del cuello de Juan Diego, donde la llevaba amarrada. Y la lleva a su oratorio personal. La coloca ahí con gran veneración. Juan Diego se queda ese día en la casa del obispo, y al día siguiente el obispo le pide que le muestre dónde quiere la Señora del Cielo que se construya su templo. Van al Tepeyac. Y de inmediato se da la orden de construir la ermita en el lugar señalado por Juan Diego. Pero falta una confirmación importante. Juan Diego pide permiso para ir a ver a su tío, Juan Bernardino, el que estaba moribundo. El obispo manda que lo acompañen algunas personas. Llegan a la casa y lo encuentran. Perfectamente sano, no tiene ninguna dolencia. El tío se sorprende mucho de ver a su sobrino tan bien acompañado y honrado. Juan Diego le cuenta todo lo que pasó, cómo fue enviado por la Virgen a pedir la señal al obispo. Y el tío... Confirma todo. Dice que es verdad que sanó en el momento justo y añade algo crucial. relata que la Virgen también se le apareció a él, en la misma forma, que fue ella quien lo sanó. Y lo más importante, le dijo cómo quería ser nombrada. Le reveló el nombre que debía llevar su imagen. Exacto. Le dijo que se llamaría la Perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Ahí está. El nombre mismo, según este relato, viene de una revelación divina, comunicada a través del tío recién sanado. Es la doble confirmación, la sanación y el nombre. Esto cierra el círculo de validación de todo el evento. Llevan entonces al tío Juan Bernardino ante el obispo para que dé su testimonio directo.
Él confirma todo lo que ya había contado Juan Diego, y tanto él como su sobrino se quedan hospedados unos días en casa del obispo mientras empieza a construir la primera ermita. Y el relato termina contando cómo el obispo traslada solemnemente la imagen de la tilma desde su oratorio a la iglesia mayor de la ciudad. Para que todos la puedan ver. Y dice que toda la ciudad se conmovió. Acudían a verla, a admirarla, reconociéndola como algo divino. Y se maravillaban del milagro, de cómo había aparecido, diciendo que ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Se establece, pues, el culto público. Y así concluye esta narración, tal como la presenta la versión en español del Nican Mopowa. Un viaje completo, ¿no? Desde la aparición inicial, la misión, la duda, la humildad, la prueba milagrosa de las flores, la imagen en la tilma y las confirmaciones finales. Exacto. Y si vemos el panorama más amplio, este relato se vuelve, absolutamente fundacional para México. Proporcionó una narrativa muy poderosa, muy arraigada en un lugar que ya tenía un significado religioso prehispánico, el Tepeyac. Claro. Y permitió que mucha gente, tanto indígenas como españoles, encontraran un punto de encuentro, un símbolo devocional común en medio de ese cambio cultural tan drástico que fue la conquista y la evangelización. Y la versión en español, en la que nos centramos hoy, fue clave para que se difundiera más allá del mundo náhuatl, ¿cierto? Sin duda. Ayudó a que la historia trascendiera barreras lingüísticas y culturales dentro de la Nueva España y eventualmente por todo el mundo católico. Parece que la historia funciona como un puente, ¿no? Logra integrar esa sensibilidad indígena que vemos en Juan Diego, su humildad, su lenguaje, con la figura central de la Virgen María del catolicismo español. Exactamente. Ofrece una explicación divina, una legitimación para una devoción que creció rapidísimo y se volvió unificadora en muchos sentidos. Es un texto que no solo cuenta una historia, sino que de alguna forma hace historia, la moldea. Muy interesante. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, de todos los elementos de esta narración tan detallada que hemos ido viendo, la elección del humilde, esas palabras de consuelo tan maternales, el milagro de las flores, la imagen misma como prueba final, cómo se supera la duda de la autoridad, ¿qué aspecto creen que resuena con más fuerza hoy, casi 5 siglos después? Es una buena pregunta. ¿Será la figura de Juan Diego como un símbolo de fe sencilla? ¿O quizás hasta de resistencia cultural? ¿Será el consuelo directo de la Virgen? Esas palabras de «no estoy yo aquí» que tanta gente repite en momentos difíciles. O quizá la fascinación por lo inexplicable, ¿no? El milagro de la tilma en sí. O tal vez esa dinámica entre la experiencia personal de fe y la necesidad de validación por parte de la institución. Seguramente la respuesta cambia para cada persona, para cada momento histórico. Hay mucho ahí, ¿verdad? Mucho para seguir reflexionando. Definitivamente. Algo para llevarnos más allá de esta conversación. Muchísimas gracias por este recorrido. Gracias a ti. Ha sido fascinante volver a este texto.